Voy a empezar a grabar. El plan de movilización de recursos, pues es otra estrategia más de la planeación estratégica que nos asegura ingresos constantes en nuestra organización, pues para lograr esa sostenibilidad institucional a largo plazo, es decir, tener recursos, aliados estratégicos por muchos años, ¿no? Para que esto me asegure que nuestros programas o proyectos se mantengan, crezcan y se puedan desarrollar con el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategias incluye este plan de movilización de recursos? Pues incluye estrategias muy variadas, ¿no? De comunicación, de relaciones públicas, de mercadeo, ¿no? De incidencia, pues para la gestión de alianzas y fondos provenientes mayoritariamente del sector público, del privado, la cooperación internacional, posiblemente de la academia, de las universidades, posiblemente también del sector religioso y obviamente también de la sociedad civil. Es decir que el plan de movilización de recursos nos va a ayudar a diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Y aquí enlistamos 6 estrategias claves que vamos a ir viendo, que no deberían de faltar en un plan de movilización de recursos, y esto les va a servir a ustedes para hacer un checklist, ¿no? ¿Qué tenemos ya? ¿Qué buenas estrategias, qué buenas prácticas estamos implementando? ¿Y qué nuevas estrategias o prácticas podemos implementar para innovar nuestro plan de movilización de recursos? El primero, pues, es la gestión de fondos con el sector corporativo, ¿no? ¿Y por qué es estratégico generar relaciones asertivas con las empresas? En primer lugar, porque muchos empresarios exitosos son emprendedores jóvenes o empresarios jóvenes, quienes serán los grandes donantes del mañana, ¿no? En Latinoamérica la tendencia, ¿no? Es que existen muchos emprendimientos de personas jóvenes, posiblemente empresas que empezaron pequeñas, pero son muy disruptivas, muy innovadoras, utilizando la tecnología y tienen una capacidad de crecimiento empresarial mucho más rápida que una empresa tradicional, ¿no? A estos miles de empresarios jóvenes vale la pena empezarlos a identificar, porque posiblemente ellos sean los grandes donantes del mañana, y de esta manera no solamente nos vamos a enfocar a las grandes empresas tradicionales, sino podemos llegar a empresas medianas también, ¿no? También es estratégico generar relaciones asertivas con el sector empresarial, porque las grandes empresas, las tradicionales, ¿no? Integran un gran número de empleados, quienes podrían convertirse también en donantes individuales recurrentes por medio de campañas match empleado-empresa. Es decir, podemos hacer campañas adentro de las empresas, empresas muy grandes con miles de empleados, para que sus empleados se conviertan en donantes individuales. Estamos hablando de grandes empresas nacionales, transnacionales, que tienen políticas de responsabilidad social empresarial bien establecidas. Y también es estratégico generar relaciones asertivas con las empresas, porque estas campañas match empleado-empresa también pueden llegar a los empresarios, a los dueños de esas grandes empresas y a sus familiares para sensibilizarlos, educarlos y convertirlos en potenciales donantes mayores o donantes medios, ¿no? De acuerdo a su capacidad de donación. ¿Qué tipo de alianza o de asocio, ¿no? Buscan las empresas, ¿no? Hay que meternos en el chip o en la mentalidad empresarial para entender qué significa hacer inversión social empresarial para el sector corporativo. En primer lugar, que la alianza impacte positivamente la cadena de valor de la empresa, es decir, que impacte el modelo de negocio de la empresa. Obviamente que fortalezca su responsabilidad social, tanto a nivel interno con sus colaboradores, como a nivel externo, pues con las comunidades donde o decide beneficiar la empresa, ¿no? Que refuerce su reputación como empresa socialmente responsable. Tenemos que darle cierta visibilidad a la empresa a través de nuestra página web, redes sociales, blog, boletín, pues para poder posicionar a la empresa como socialmente responsable, porque esto también fortalece el modelo de negocio de la empresa. Y generar impacto social a largo plazo a través de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Las empresas socialmente responsables pues trabajan con algunos ODS específicos y que puedan hacer match con los ODS que trabaja nuestra organización, ¿no? Ese match con los ODS entre empresa y ONG es clave para fortalecer la alianza con el sector corporativo. Y siempre es importante diseñar un portafolio de inversión social empresarial donde le podamos presentar a las empresas diferentes opciones de asocio, ¿no? Aquí pusimos 8, que son algunos ejemplos, ¿no? 8 opciones de asocio. Por ejemplo, la primera, ¿no? Hacer las campañas match empleado-empresa, donde por cada, digamos, $1 que done la empresa, el empleado va a donar otro $1, ¿no? Así digamos que el total de lo recaudado de la campaña, el 50% proviene de los empleados y el 50% proviene de la empresa, y normalmente se hace deducción vía nómina
al final de cada mes. Esto sirve para obtener donantes recurrentes mensuales, ¿no? Las campañas de redondeo que se hacen en algunas tiendas de conveniencia, en supermercados, ¿no? Donde las personas dejan su cambio a favor de una causa en específico que está promoviendo la misma empresa, ¿no? El tercero, las campañas de productos con causa en tiendas, donde un porcentaje de la venta de ese producto se destina a la ONG. Cuando hablamos de productos con causa, por ejemplo, es cuando una cafetería tiene una bolsa de grano de café y esa bolsa de grano de café, cuando la vende al mercado, el 30% de la venta, digamos, se destina a una ONG en específico. Las campañas de productos con causa funcionan con grandes tiendas, ¿no? Que tienen cientos o miles de sucursales en el país y obviamente la venta de un producto con causa se vuelve masiva y al final quienes donan pues son los consumidores, ¿no? En cuarto, que esto funciona muy bien con empresarios que entienden el tema de inversión en bolsa de valores, es el Fondo de Inversión Social Empresarial en Bolsa de Valores. Las grandes empresas, ¿no? Todas invierten en bolsa de valores, ya sea en Estados Unidos o en algunos otros países, y la rentabilidad anual que le genera esa inversión en bolsa de valores, un porcentaje, aunque sea pequeño, digamos del 1 al 5% de esa rentabilidad anual, se la pueden destinar a la ONG con la cual han hecho la alianza. Esto significa que la empresa no va a desembolsar de su bolsillo el dinero, ¿no? Sino que el dinero proviene de la rentabilidad que le generó en bolsa, ¿no? Y muchos empresarios prefieren llevar a cabo esta estrategia, ¿no? La cuestión es que nosotros también tenemos que conocer más del tema para poder llevar este punto a la conversación durante una cita, ¿no? El quinto es la clásica donación anual, ¿no? Las empresas dan donaciones anuales. Idealmente deberíamos de firmar una carta compromiso, un convenio, una alianza, para que este donativo pues se haga anualmente durante 3 o 5 años, ¿no? Eso sería lo ideal. Donaciones con productos en especie o en servicios, ¿no? Que muchas empresas lo hacen. El voluntariado corporativo, que es una estrategia más bien para enganchar a la empresa con la organización, ¿no? Cuando las personas hacen voluntariado corporativo o el voluntariado profesional ejecutivo, las personas se enamoran de la causa y se pueden convertir en donantes individuales, ya sea recurrentes, o si son altos ejecutivos de una empresa con buenos salarios, pues donantes mayores. Luego pusimos aquí en la columna de su derecha, con los responsables de cada área de la empresa, ¿no? Donde podríamos llevar este tipo de conversación, ¿no? Es importante también entender, prepararnos con qué persona de la empresa me voy a reunir y es así como voy a llevar este tipo de conversaciones. Vamos a pasar al segundo punto, la gestión de fondos con individuos y grupos filantrópicos, ¿no? Pues, ¿quiénes son esos donantes individuales? Pues son personas o grupos de personas que están dispuestas a ayudar una causa. Idealmente, pero no necesariamente, tienen que tener grandes redes de valor, redes de contacto, ¿no? Pueden tener un nivel socioeconómico medio alto y alto, pero definitivamente un donante recurrente mensual puede ser un profesional, ¿no? De nivel medio, que está dispuesto a apoyar una causa y se compromete mes con mes dar un donativo mensual, ¿no? Puede ser un empresario, un ejecutivo corporativo, el familiar o industrial, un emprendedor exitoso, ¿no? Un empresario joven, la asociación de padres de familia de un colegio, etcétera, ¿no? Hay una gran variedad de perfiles que se pueden convertir en donantes individuales. Lo importante es entender que los donantes individuales pues abren puertas con todos los sectores donantes. Y aquí les presentamos 8 fases, ¿no? Para poder identificar y cultivar la relación con estos donantes individuales, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a diseñar una estrategia de recaudación de fondos con individuos, ¿no? En primer lugar, clasificarlos, ¿no? Y cuando hablamos de clasificarlos es que los vamos a clasificar en donante menor, medio o mayor de acuerdo a su capacidad de donación, ¿no? Y el segundo punto es también clasificarlos por tipo de donante. Si es un donante individual, una sola persona, o si es un grupo filantrópico como un club de leones, un club de Rotario, el colegio de médicos, una asociación de padres de familia, etcétera, ¿no? El tercero, pues, es integrarlos en un directorio ya clasificados por donante medio, menor, medio, mayor y por donante individual o grupo filantrópico. El cuarto, hacer una proyección de cuánto dinero vamos a recaudar a través de una campaña de recaudación de fondos, que digamos la campaña es la herramienta ideal para recaudar fondos con individuos. Tenemos que integrar estrategias de posicionamiento en esa campaña, ¿no? Primero tenemos que dar a conocer nuestros programas o proyectos, educar, sensibilizar al donante
para luego pasar a la estrategia 6, que ya le pedimos un donativo a las personas, ¿no? Ya están preparadas porque ya conocen del proyecto, están informadas, están sensibilizadas. El séptimo es siempre integrar una estrategia de voluntariado, por eso un voluntariado profesional, ¿no? Para conectar a personas con capacidad de donación media o alta a nuestra causa y convertirlos en donantes individuales, y siempre agradecer a los donantes, que es el punto 8. Siempre tenemos que estar entregando reportes, ¿no? De medio año, fin de año, tarjetas de cumpleaños, de Navidad, para que el donante se sienta conectado con la causa. Aquí pusimos un listado de perfiles de donantes mayores para que ustedes vean el potencial que hay de recaudar fondos con donantes individuales, ¿no? A través de campañas. Puede ser el CEO, el director, el ejecutivo de una empresa, el gerente de responsabilidad social empresarial, abogados con despachos legales reconocidos, tienen muy buenos ingresos. Como les decía, dueños de empresas medianas, ¿no? Esos empresarios medianos exitosos y obviamente de empresas grandes. Profesiones médicas de alto costo, como médicos cirujanos, plásticos, oftalmólogos, oncólogos, entre otras profesiones médicas. Arquitectos, ingenieros, dueños de empresas de construcción, ingenieros en sistemas, ¿sí? Todas las personas que manejan tecnología son las carreras mejor pagadas ahora y son las carreras del futuro, ¿no? Entonces vale la pena acercarnos a ingenieros jóvenes que posiblemente empiezan sus carreras, se pueden convertir en donantes individuales recurrentes mensuales con cantidades pequeñas, pero sabemos que van a ir escalando profesionalmente y se pueden convertir en un futuro en grandes donantes, ¿no? Familiares de industriales, por mencionar algunos nombres. ¿Qué son los grupos filantrópicos, ¿no? Es muy importante también llegar a grupos de personas como clubes de Rotarios y Leones, country clubs, clubes sociales o deportivos, cámaras de comercio, pero sobre todo para llegar a los empresarios medianos o grandes que integran esas cámaras de comercio, igual con las asociaciones industriales, colegios de profesionales, de médicos, de abogados, de arquitectos, de contadores. Hay un gran número de profesionales que podrían ser donantes individuales para nuestra causa, asociaciones de padres de familia de colegios, las iglesias y sobre todo sus feligreses, ya sea iglesias católicas o cristianas, ¿no? Entonces, la herramienta ideal para recaudar fondos con individuos pues son las campañas, ¿no? Que las llamamos campañas de posicionamiento y recaudación de fondos. La primera fase de una campaña es el posicionamiento, donde informamos a la persona de la problemática que estamos atendiendo, creamos conciencia, empatía, educamos a la persona sobre un contexto social posiblemente ajeno a su realidad, ¿no? E invitamos a esta persona a la acción, es decir, le damos información de cómo participar en este proyecto siendo un donante, ¿no? Pero lo ideal en la campaña de posicionamiento es que conectemos con la mente y el corazón de las personas, es decir, con el raciocinio y las emociones para que la persona tenga una empatía total por la causa y luego decida hacer un donativo. Cuando ya hemos hecho la campaña de posicionamiento, las personas están educadas, sensibilizadas, pasamos a la campaña de recaudación de fondos, que es cuando ya pedimos un donativo, posiblemente con cierto sentido de urgencia, con palabras como dona hoy, haz el cambio hoy, conviértete en un agente de cambio, etcétera, ¿no? Se sugiere un donativo, es decir, guiamos al donante con diferentes opciones de donación a través de un botón de donación en línea, a través de una transferencia bancaria, ¿no? Y de esta manera, cuando la persona dona, se involucra a la causa y le genera una satisfacción personal por apoyar una causa. Se siente pues que es un buen ciudadano y esta sensación de satisfacción positiva pues es única y la persona le va a gustar seguir apoyando una causa, ¿no? La tercera estrategia pues es la recaudación de fondos con la cooperación internacional. Y aquí es muy importante educarnos nosotros y entender cómo funciona la cooperación internacional, cuál es la dinámica de los donantes internacionales, ¿no? Y hay que entender que en muchos países, en el caso de Venezuela posiblemente también suceda, es que los gobiernos firman acuerdos, digamos, a largo plazo con varios cooperantes internacionales para diferentes tipos de proyectos de infraestructura o proyectos directamente de implementación que van estos fondos a los diferentes ministerios o carteras de Estado. Es decir, el gobierno diseña sus políticas públicas, firma acuerdos internacionales, gobierno, organismo internacional. Esos presupuestos públicos luego llegan a los ministerios de Estado, en algunos casos son presupuestos de apoyo técnico también, ¿no? Por diferentes cooperantes. Llegan a los programas públicos, se implementan los programas públicos, llegan a los gobiernos locales, ¿no? Y también existe simultáneamente
la relación de la cooperación internacional con las empresas, ¿no? Pero es importante entender que para la cooperación internacional, el trabajar en política, trabajar de la mano con políticas públicas es también un elemento clave, es bien visto por los cooperantes. ¿Quiénes son los grandes cooperantes, no? Para América Latina, ¿no? Pues obviamente tenemos Naciones Unidas y sus agencias, pero Naciones Unidas más bien es un ente técnico que dicta de alguna manera los enfoques de la cooperación internacional. Son ellos los que han dictado, ¿no? Y han definido los objetivos de desarrollo sostenible para los próximos años, ¿no? Y la Agenda 2030, es decir, que en el 2030 tenemos que cumplir y cada país dar resultados, reportes de cómo han avanzado en esos objetivos. Tenemos también dos bancos, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que son bancos que dan préstamos a los gobiernos y en algunos casos son fondos, digamos, no reembolsables, es decir, que son donaciones, pero en muchos casos son préstamos que los gobiernos tienen que pagar para grandes proyectos multimillonarios. Tenemos a la Unión Europea, ¿no? Que también integra a un gran número de países y cada país tiene su propia agencia de cooperación al desarrollo, por ejemplo, como AECID, la española, o la GIZ, la alemana, entre otras. Y USAID, que por tradición, pues siempre ha tenido un enfoque muy fuerte para América Latina en proyectos de desarrollo, ¿no? Entendemos, no hay que entender que tenemos que alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible y conocer con cuáles de los ODS respondemos directamente a través de nuestros programas o proyectos. Con la pandemia, ¿no? Los ODS se reestructuraron o se ajustaron de alguna manera para responder directamente a los estragos que generó la pandemia y poder aminorar o disminuir, digamos, el efecto negativo que generó la pandemia en el mundo. ¿En qué está enfocada la cooperación internacional? Veamos cuáles son esas temáticas que la cooperación internacional está trabajando para América Latina y Venezuela, ¿no? Por ejemplo, obviamente el tema de migración segura y ordenada, democracia, transparencia y anticorrupción, que tiene que ver con la modernización del Estado, seguridad y cultura de paz para prevenir violencia, economías sostenibles, que tiene que ver con la generación de emprendimientos que permitan el desarrollo local y el empoderamiento de personas, pero también fortalecer economías locales deprimidas, ¿no? El empoderamiento y empleabilidad para jóvenes, agricultura sostenible que se adapte al cambio climático, mujeres y derechos humanos, población LGBTQ y derechos humanos y también cualquier grupo vulnerable, por ejemplo, personas con alguna discapacidad física o intelectual, adultos mayores, ¿no? Justicia, leyes y anticorrupción, que también tiene que ver con la modernización del Estado, cambio climático, acceso a educación y acceso a una salud de calidad, por mencionar algunas de las temáticas. Digamos que de estos temas claves se desprenden en cascada otros temas relacionados a ellos, ¿no? Pero digamos que son algunos de los temas claves que la mayoría de cooperantes están tomando como enfoque en sus estrategias de cooperación al desarrollo. También tenemos que empaparnos, ¿no? Y entender cuáles son los ejes transversales del desarrollo internacional. Es decir, hay ciertas temáticas que tenemos que integrarlas transversalmente en la metodología de nuestros programas y proyectos, sobre todo al momento de presentar una propuesta, una nota conceptual a un donante, ¿no? Obviamente los objetivos de desarrollo sostenible. Entender o saber con cuáles de las políticas públicas del gobierno podemos alinearnos, ¿no? Generar una alianza, que no significa una alianza monetaria, pero sí una alianza posiblemente de asistencia técnica, por dar un ejemplo, de donaciones en especie, entre otros puntos. Trabajar de la mano con las empresas, conocer qué es la responsabilidad social empresarial, los grandes cooperantes internacionales, ven con buenos ojos a las ONGs que trabajan con políticas públicas y en alianza con el sector privado, ¿no? Porque es una manera es alguna manera de generar mayor impacto, ¿no? El tema medioambiental es clave, ¿no? Aunque no seamos una organización que directamente implementemos proyectos ambientales, pero sí podemos trabajar el tema medioambiental adentro de la organización, por ejemplo, separando basura, reciclando, utilizando menos electricidad, utilizando menos combustible, porque al final todo el trabajo operativo que generamos en las organizaciones también tiene un impacto medioambiental, ¿no? El tema de derechos humanos, otro eje transversal clave, siempre integrando el tema de perspectiva de género y diversidad, ¿no? El empoderamiento de las personas, la formación de agentes de cambio, de líderes comunitarios, ¿no? Es decir, que las personas beneficiarias de nuestros programas o proyectos se apropien
de la metodología y puedan ser ellos los agentes de cambio en las comunidades. En el momento que nosotros nos vayamos de esa comunidad, quedan capacidades instaladas. La sostenibilidad local, que tiene que ver con que otros actores locales en las zonas donde trabajamos generamos alianzas, posiblemente con otras ONGs, con centros educativos locales, con centros de salud, con iglesias, con el municipio, ¿no? Y tener un abordaje multisectorial, es decir, trabajar de la mano con grandes donantes del sector corporativo, obviamente la cooperación internacional, el gobierno, entre otros actores. Y el tema de cultura de paz, cómo estamos generando cultura de paz previniendo la violencia. Digamos que estos son temas que se tienen que incorporar o integrar en la metodología de los programas para que al momento que el donante lea una propuesta, pues de alguna manera hagamos match, ¿no? Y quedemos más alineados a los enfoques claves de la cooperación. Igualmente aquí les pusimos 7 pasos para el mapeo, cómo identificar a esos donantes internacionales, ¿no? En primer lugar, ¿no? En muchos países funciona, y esto es algo que posiblemente ustedes nos den su punto de vista, ¿no? Hay que, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Hay que buscar la Dirección de Cooperación Internacional, porque ellos tienen el Directorio de Cooperantes Internacionales para Venezuela, y es un documento público, ¿no? Ese directorio se está actualizando continuamente, ahí están quiénes son las agencias de Naciones Unidas que tienen presencia en el país, las agencias de cooperación al desarrollo de países ricos que pertenecen a la Unión Europea, está en ese listado, ¿no? Entre otros grandes cooperantes. También el segundo paso, identificar el contacto de Pacto Mundial. Red Pacto Mundial es una iniciativa de Naciones Unidas que integra a las empresas socialmente responsables que están trabajando con los ODS. Es decir, Pacto Mundial se encarga que las empresas integren en sus políticas de RSE los objetivos de desarrollo sostenible y cómo medirlos, ¿no? Entonces, si nos acercamos a Red Pacto Mundial, ellos nos pueden compartir el directorio de empresas socialmente responsables en Venezuela que están trabajando directamente con los ODS. Identificar el contacto del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID siempre tiene una persona encargada de relaciones con la sociedad civil, y esta persona es la que se encarga de orientar a las ONGs de cómo acceder a convocatorias y fondos del BID. También hay que identificar el punto 4, pues las agencias de Naciones Unidas, cuyo trabajo se relaciona pues con el quehacer de mi organización, pues como UNICEF, como ACNUR, como el PNUD, como UNESCO, entre otras, ¿no? El quinto, identificar a los cooperantes internacionales. Muchas de las agencias de cooperación internacional tienen su oficina en la embajada del país directamente, ¿no? Y de seguro muchos de los cooperantes tienen oficinas en Venezuela. Fundaciones internacionales, les voy a dar yo unos links para poder acceder a plataformas, a websites donde podemos hacer un mapeo más amplio de fundaciones internacionales. Y el séptimo, de convocatorias internacionales, ¿no? Que hay un listado, por mencionar algunas de las páginas web que están publicando continuamente convocatorias, ¿no? Algunas son pagadas. Si se hace el pago, pues la búsqueda de convocatorias es mucho más fácil, ¿no? Mucho más sencilla, ¿no? Comentarles también, por ejemplo, el Foundation Center tiene una base de datos de cientos de miles de fundaciones internacionales, ¿no? Eso también tiene un costo para acceder a esa base de datos. La mayoría de estas páginas son gratuitas, pero si queremos hacer que la búsqueda sea más rápida, porque hay diferentes opciones o campos, ¿no? Que hay que llenar, hay que hacer un pago, pero la mayoría pues son gratuitas. Algo importante es entender, porque hablamos de innovación, ¿no? ¿Qué son los fondos de inversión? Hoy en día existen muchos fondos de inversión social, ¿no? Que juegan en bolsa de valores. Y hay que entender qué son esos fondos de inversión, porque posiblemente podemos acceder a esos fondos. Los fondos de inversión privados o públicos son creados para que gobiernos, empresas e instituciones inviertan en acciones en bolsa de valores, cuya rentabilidad se destina tanto a los inversionistas, ¿no? A esas empresas, a esas instituciones públicas o grandes organismos que han invertido en bolsa de valores, pero también parte de la rentabilidad se destina a proyectos sociales o medioambientales para ONGs, ¿no? Es decir, que más o menos el 50% de la rentabilidad se destina a empresas e instituciones que invirtieron en el fondo de inversión, y digamos que otra mitad se destina a proyectos sociales para diferentes tipos de ONGs, posiblemente a través de convocatorias en algunos de los casos, ¿no? Existen 3 tipos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión social, ¿no? Que son para proyectos de desarrollo humano.
los fondos verdes o bonos verdes, que sirven para proyectos medioambientales, que también tienen un elemento socioambiental, ¿no? Y los fondos de emprendimiento, que sirven para financiar proyectos productivos, para arrancar un proyecto productivo a través de capital semilla o escalarlo y llevarlo a otro nivel, ¿no? ¿Quiénes invierten en estos fondos de inversión? ¿No? Pues invierten en empresas, inversionistas que mantienen los fondos de inversión, ¿no? Fundaciones internacionales, bancos de desarrollo y los gobiernos también invierten en fondos de inversión. Son conocidos los famosos angels investors o inversores ángeles que obviamente invierten una gran cantidad de dinero en diferentes bonos, ¿no? Ya sea para inversión social, capital semilla o fondos verdes, y parte de la ganancia de la rentabilidad se destina a diferentes proyectos a través de convocatorias. Nos vale la pena conocer más de estos fondos de inversión. Muchos de ellos aparecen, ¿no?, en algunas de estas páginas de convocatorias. Para que ustedes vayan conociendo más, conozcan los términos de referencia en algunos casos, ¿no? Vamos a pasar con el cuarto punto y voy a dar, después de terminar, espacio para que ustedes puedan compartir sus dudas, sus comentarios. Veo que Jorge puso aquí ya, levantó su mano. Vamos a dar un espacio más adelante, Jorge, para que abras tu micrófono y puedas compartir tu pregunta. Igual, si quieren poner sus preguntas en el chat, pues con gusto las podemos ir respondiendo más adelante, ¿verdad? Pero siéntanse libres de más adelante abrir su micrófono, poner sus preguntas en el chat. Vamos a pasar al cuarto tipo de donante que no debería faltar en un plan de movilización de recursos, que son los emprendimientos sociales para la autosostenibilidad, que también tiene que ver con una estrategia de innovación adentro de las organizaciones y generar ese espíritu de emprendimiento adentro de las organizaciones. Muchas organizaciones han generado su propia unidad de negocio social donde venden servicios o productos a terceros, ¿no? Pueden vender consultorías, talleres, capacitaciones a otras ONGs, a empresas, a instituciones públicas, a centros educativos privados, o pueden vender productos de consumo, ¿no? Para generar recursos propios y no depender toda la vida de los donantes tradicionales. Aquí pusimos 7 pasos que son claves para generar un plan de negocio social. El plan de negocio social, pues, es una herramienta que me va a permitir a mí arrancar y escalar un modelo de negocio para que sea exitoso, ¿no? Y el primer paso, pues, es hacer un análisis del mercado para conocer quiénes podrían ser los potenciales clientes que compren mi servicio o mi producto, ¿no? Ya sea que sean empresas, centros educativos, otras ONGs u otros tipos de clientes, ¿no? El segundo paso es identificar qué producto o servicio voy a vender en el mercado. Muchas ONGs, con todo el know-how programático que han adquirido durante años, transforman toda esa experiencia programática en un servicio de consultoría o asesoría. Por ejemplo, una ONG que toda la vida ha implementado proyectos o programas para fortalecimiento de habilidades para la vida o habilidades blandas, pues cómo voy a transformar ese programa en un servicio. Y posiblemente yo pueda llevar a cabo todo un programa de formación de habilidades para la vida, habilidades blandas, y ofrecérselas a el área de recursos humanos de una empresa, ofrecérselas a otras ONGs, a centros educativos privados, etcétera, ¿no? Y también definir los costos y precios de ese producto o servicio. El tercer punto, hago campañas de promoción y venta para posicionar el servicio o el producto en el mercado y que esto me acelere los procesos de venta, ¿no? Tengo que medir el impacto, ¿no? Prácticamente medir el impacto significa de en qué ese dinero que yo he ganado con el modelo de negocio, cómo lo reinvierto en mis programas o proyectos. Es decir, qué impacto estoy generando en los participantes de mis programas o proyectos que de alguna manera se están financiando a través de la rentabilidad que genera el modelo de negocio, ¿no? Tener una proyección, es decir, proyectar el crecimiento del modelo de negocio en los próximos 3 años, por lo menos, y el retorno de la inversión, que significa cuánto he invertido yo en el modelo de negocio, que después de cubrir costos, pues qué rentabilidad me está generando, que la destino obviamente a mis programas o proyectos. Hay que definir aspectos legales y fiscales. Ese es un tema que hay que hablar con un abogado, con el área financiera de nuestra organización, porque posiblemente los estatutos o el acta constitutiva de cada organización pues es distinta, ¿no? Y cada organización tiene un contexto distinto para saber si podemos o no vender servicios, ¿no? Y crear un consejo de inversionistas sociales, que es un grupo de personas, ¿no?,
que están dispuestas a dar capital semilla para arrancar o hacer crecer un modelo de negocio. El Consejo de Inversionistas Sociales funciona como un consejo directivo, ¿no?, de una empresa, pero este consejo da capital semilla para poder hacer que el negocio pues inicie, ¿no?, o crezca en los próximos años, y también pueden compartir contactos de diferentes sectores. Aquí les presentamos un ejemplo, ¿no? Muchas organizaciones utilizan para empezar a diseñar, a visualizar su modelo de negocio social, el modelo de Canvas social, ¿no? A través de diferentes cuadros, como los que vemos aquí, vamos de alguna manera definiendo el perfil comercial de ese modelo de negocio que me va a permitir a mí generar recursos propios, ¿no? El quinto elemento de un plan de movilización de recursos, pues, es contar con una junta directiva proactiva, un órgano de gobierno que en realidad nos ayude a abrir puertas y genere recursos, ¿no? Y de alguna manera que la junta directiva tenga el apoyo de la dirección ejecutiva en estas estrategias de movilización de recursos y donde haya un cierto liderazgo compartido, ¿no? Es decir, el liderazgo de la dirección ejecutiva se va a encargar de guiar y dar cierto liderazgo a la junta directiva en procesos de recaudación de fondos, ¿no? Y el liderazgo de la junta directiva va a recaer en que tengan roles y responsabilidades bien definidas. Es decir, que cada integrante de la junta directiva sepa exactamente lo que va a hacer para abrir puertas con el sector corporativo, apoyar en campañas de recaudación de fondos, apoyar en revisar propuestas para donantes internacionales, etc. Entonces son un pilar clave, ¿no?, la junta directiva en los procesos de gestión de fondos y alianzas. En primer lugar, porque ayudan a diversificar las fuentes de financiamiento. Si tenemos una junta directiva diversa, con diferentes perfiles de personas que provengan de diferentes sectores, posiblemente va a ser más fácil que generemos una red de contactos con tomadores de decisión al más alto nivel. Por lo tanto, vale la pena diversificar los perfiles de la junta directiva. El segundo punto es que facilitan el posicionamiento y la generación de nuevos contactos. Es decir, la junta directiva nos tendría que abrir puertas, por lo menos enviar un correo al mes a un potencial donante o compartir el contacto de un potencial donante una vez al mes, ¿no? Actividades tan sencillas que no le van a quitar mucho tiempo al miembro de la junta directiva, pero que nos va a ayudar a abrir puertas, ¿no? El tercer punto es que pueden profesionalizar el trabajo de la organización. Es decir, podemos tener en la junta directiva personas con una gran experiencia profesional en el área de recursos humanos, en el área de recaudación de fondos, en el área de marketing y comunicación, en el área de diseño, monitoreo y evaluación de proyectos, que nos puedan ayudar a profesionalizar a nuestro staff para ir mejorando nuestros procesos internos. E idealmente, el punto 4, es que donen y gestionen fondos para la organización. Aunque donen $1 al año, ¿no?, tenemos que generar este espíritu filantrópico con los integrantes de la junta directiva para que ellos también se sientan responsables de los procesos de recaudación de fondos, y qué mejor que poniendo ejemplo, ¿no? Ellos pueden ser el modelo, porque si ellos donan, pueden de alguna manera sugerir o invitar a otras personas a que hagan un donativo. ¿Qué perfiles son claves en una junta directiva que no deberían de faltar, ¿no?, para diversificar los perfiles? Expertos legales y financieros, es decir, abogados, expertos en temas legales fiscales, ¿no? Si en todo caso necesitamos mejorar los procesos financieros, contables, fiscales de la organización. Expertos financieros, porque nos pueden ayudar a poder invertir en fondos de inversión, en fondos verdes, fondos para capital semilla, etcétera. Expertos en cooperación internacional, para que nos ayuden a revisar propuestas, ¿no?, y que nos acerquen con esos grandes cooperantes internacionales. Expertos en responsabilidad social empresarial, ¿por qué no tener un gerente de RSE en nuestra junta directiva? Porque nos va a ayudar a entender cómo las empresas invierten socialmente en alianza con las ONGs, ¿no? Expertos en comunicación, en marketing para hacer campañas de comunicación y recaudación de fondos, y bueno, expertos en captación de fondos, ¿por qué no? ¿No? Son, digamos, unos de los perfiles claves que yo creo que no deberán de faltar en una junta directiva. Y también hay que entender que la junta directiva se puede regir a través de un manual de gobernanza, ¿no? O nos puede más bien ayudar a generar un manual de gobernanza que nos permita generar buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas con nuestros donantes y aliados. El manual de gobernanza es un documento vivo que guía las buenas prácticas que deben llevar todas las áreas de una organización para poder, de alguna manera, generar credibilidad y transparencia con nuestros donantes y aliados. El manual de gobernanza resume algunos de los manuales de la organización
pero resume esos aspectos claves que tienen que ver con transparencia y rendición de cuentas, tanto con públicos externos, nuestros donantes o aliados, como con públicos internos, que es el staff de nuestra organización, ¿no? De aquí pusimos algunos aspectos que cubre un manual de gobernanza, como un código de buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas, buenos procesos legales y fiscales, una junta directiva eficiente, reportes financieros y reportes de impacto para los donantes, tener una memoria de labores, porque es una manera de mostrar credibilidad a los donantes, y tener una buena comunicación interna y externa, sobre todo con nuestros donantes o aliados estratégicos, ¿no? Entonces, digamos que los integrantes de la junta directiva o de un posible consejo asesor y los integrantes del staff de la organización se podrían de alguna manera integrar, ¿no?, en los diferentes comités o comisiones de trabajo que yo quiero crear. Aquí puse algunos ejemplos de algunos de los comités o comisiones de trabajo que puedo crear en una junta directiva. Esto me va a permitir a mí organizar los roles y responsabilidades de los integrantes de la junta directiva, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un comité de programas y voluntariado que esté enfocado en fortalecer la parte de diseño, monitoreo y evaluación de proyectos. Un comité de recursos humanos y comunicación interna para fortalecer el capital humano. Un comité de finanzas, legalidad, operaciones y compras para fortalecer todo el proceso fiscal, legal, contable, ¿no? Un comité de innovación social, si es que yo quiero generar proyectos innovadores en la organización. Un comité de comunicación que me va a ayudar a acercarme y a posicionarme con tomadores de decisión de diferentes sectores donantes. Y comités de recaudación de fondos, un comité de alianzas corporativas para acercarnos con el sector privado, un comité de alianzas individuales que nos van a ayudar a hacer campañas con donantes individuales, un comité de alianzas con cooperación internacional y gobierno para generar alianzas con el sector, con donantes internacionales, por dar algún ejemplo de los diferentes comités que yo gradualmente, poco a poco, puedo ir creando en la organización. Y esto me va a permitir también, como me va a forzar, de alguna manera, a diversificar los perfiles de los integrantes de mi junta directiva. Y por último, en el plan de movilización de recursos, pues tenemos que tener staff, ¿no? Para que este plan de movilización de recursos se lleve a cabo de manera exitosa. Tienen que haber personas dedicadas, ¿no?, idealmente a la recaudación de fondos. Y en muchos de los casos, ¿no?, cuando nos reunimos sobre todo con ONGs pequeñas o medianas, cuyo presupuesto le es difícil contar con staff de desarrollo institucional o de recaudación de fondos, pues siempre damos ciertas sugerencias de cómo gradualmente ir generando los recursos para en un futuro contar con ese staff, ¿no? En primer lugar, hay que diseñar el perfil de puesto, ¿no?, de las personas que van a fungir como gestores de fondos de la organización, con indicadores de desempeño para poder medir o evaluar el desempeño de estas personas, ¿no? En segundo lugar, en algunos casos siempre sugerimos que hay que dejar un 10% del presupuesto anual para ahorros, ¿no? Ese presupuesto anual, un 10% que va para ahorros o para cubrir gastos de emergencia, también puede servir para utilizar esos ahorros en un futuro para contratar a una persona de recaudación de fondos, ¿no? La tercera opción es incluir en las propuestas que entregamos a nuestros donantes una contrapartida del 10% para sostenibilidad y visibilidad del proyecto o programa, ¿no? Esto nos va a justificar que el donante, sobre todo internacional, entienda que vamos a dejar una contrapartida para contratar a una persona, ya sea medio tiempo o tiempo completo, que se dedique a buscar más fondos para que ese proyecto se mantenga con el tiempo y que se dedique a posicionar o darle visibilidad al proyecto, ¿no? Mientras más visibilidad tenga el proyecto, al donante le conviene, ¿no?, que se visibilice un proyecto que está apoyando, pero también eso facilita los procesos de recaudación de fondos, ¿no? El cuarto, solicitar capital semilla a nuestra junta directiva. Si tenemos una junta directiva bastante proactiva, puede dar capital semilla o recursos para poder contratar a esa persona de recaudación de fondos. Lo ideal sería que de la recaudación de fondos que genere esta persona, pues un porcentaje se destina a cubrir su salario, ¿no?, más adelante. El quinto es formar un comité de sostenibilidad, ¿no? Digamos que tenemos un brazo de apoyo de la junta directiva, formamos un comité de sostenibilidad o de recaudación de fondos, y ese comité de sostenibilidad se va a encargar de darnos recursos para poder cumplir con la plaza de recaudación de fondos, o ese comité de sostenibilidad directamente de manera voluntaria se va a encargar de recaudar fondos, ¿no? Nos va a apoyar en la implementación del plan de movilización de recursos. Podemos organizar un consejo asesor en sostenibilidad con voluntarios profesionales expertos en movilización de recursos y marketing. Es decir, que ese comité de sostenibilidad o ese consejo asesor de sostenibilidad
lo que harían pues estaría formado por expertos en gestión de fondos y nos pueden ayudar también ellos a los procesos de recaudación de fondos, ¿no? Entonces, bueno, con esto, digamos, damos los los 6 estrategias claves que no deberían de faltar en una campaña. Yo quiero abrir el micrófono en este momento para saber si hay dudas, comentarios. Por favor, levanten su mano para yo abrir el micrófono. Igualmente pueden poner sus preguntas en el chat. Así que adelante, creo que alguien tenía levantada su mano. Jorge, adelante. Si tienes una pregunta, el micrófono ya está abierto. Jorge, ¿nos escuchas? Puedes abrir tu micrófono. Bueno, mientras Jorge abre su micrófono, no sé si alguien más levantó la mano, tiene alguna pregunta, algún comentario, o quiere poner el comentario en el chat. ¿Alguna duda, preguntas? Sí, Jorge. Aló, ¿me escuchas? Te escuchamos perfectamente, adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias. Bueno, primero que nada, felicitaciones, excelente presentación, de verdad, muy clara, muy concisa y además, para mí, muy importante, ¿no? Yo formo parte de la directiva de una ONG desde hace varios años, soy fundador, inclusive miembro fundador, mejor dicho, de ella. Siempre el caso de Venezuela es muy particular, ¿no? En el sentido de que todos estos fuentes de financiamiento que tú nos has señalado, aun cuando están allí latentes, no es fácil encontrarlo, ¿no? Por lo menos a nosotros nos ha costado bastante. La pregunta, además, se hace difícil, no sé si estás al tanto, me imagino que sí, hay un proyecto de ley que va a regular las ONGs. Y es un proyecto de ley que aun cuando no está aprobado, prácticamente hay que pensar que se va a aprobar, ¿no? Estos proyectos de ley en muchos casos, aquí en Venezuela, en mi opinión, son proyectos de ley que tienen que ver básicamente con temas políticos, pero afectan a todas las ONG. El punto en concreto que te quiero preguntar, ¿tú tienes información, digamos, actualizada del avance de ese proyecto de ley? ¿Tienes algún comentario que compartir con nosotros en realidad con estas inquietudes que nos siembran? No, lamentablemente, Jorge, yo no estoy enterado del proyecto de ley. Yo vivo fuera de Venezuela. No desconozco, honestamente. Bueno, perfecto. La otra pregunta que te hago muy pronto, ¿tú vas a circular esta grabación? Sí, claro que sí. Esta grabación se las vamos a compartir. De hecho, FIPAM se las va a compartir a ustedes más adelante, posiblemente durante el transcurso de la semana. Con muchísimo gusto. Excelente, excelente. Bueno, pues muchas gracias. A ti, Jorge, muchísimas gracias por tu comentario y qué bueno que haces ese comentario sobre este nuevo proyecto o anteproyecto de ley que posiblemente se va a aprobar próximamente. Qué bueno que haces ese comentario para que las organizaciones pues estén más atentas de investigar el tema, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, preguntas que tengamos? Si no, yo aquí tengo un ejercicio práctico que nos va a ayudar de alguna manera a poder entender cómo podemos empezar a diseñar o a mejorar o ajustar nuestro plan de movilización de recursos. Ya será que lo vamos a iniciar o lo queremos ajustar porque ya lo tenemos diseñado. Creo que hay alguna otra pregunta aquí. Así más adelante contesto las en el chat. Muy bien, pues bueno, lo ideal sería hacer un análisis FODA, un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para poder entender qué buenas prácticas estoy llevando a cabo hoy en día en mi organización que me facilitan buenos procesos de movilización de recursos, ¿no? ¿Qué fortalezas tengo que son a nivel interno, ¿no? Yo me puedo preguntar si yo estoy recaudando fondos con donantes individuales, con cooperación internacional, con las empresas,
si tengo un modelo de negocio social que me genera recursos propios, si tengo alianzas con el gobierno, si tengo una junta directiva que apoya los procesos de movilización de recursos y si tengo staff de desarrollo de recaudación de fondos destinado a que el plan tenga éxito, ¿no? ¿Y qué oportunidades externas me va a llevar a cabo tener diversificadas las fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, la idea es poder enlistar 5 oportunidades claves que me está generando los procesos o las buenas prácticas de movilización de recursos en mi organización. Luego pasaría a identificar las debilidades, ¿no? ¿Qué no estoy haciendo, no? Posiblemente no tenga estrategias para recaudar fondos con donantes individuales, nunca he hecho una campaña, no recaude fondos con cooperación internacional ni con empresas, no tengo un modelo de negocio social, o posiblemente no tenga alianzas con el gobierno, o mi junta directiva no es proactiva, ¿no? No está apoyando los procesos de movilización de recursos, y posiblemente no tengo staff de desarrollo que se dedique a la recaudación de fondos. ¿Qué amenazas a nivel externo me puede llevar no contar con algunas de estas estrategias claves, ¿no? Posiblemente puede generar ciertas amenazas negativas, ¿no? Que pueda debilitar la gestión de alianzas y donantes en mi organización. Después de hacer este análisis tan básico, FODA, ¿no? Que me permite reconocer oportunidades y amenazas, pues yo ya puedo pasar al siguiente punto de este ejercicio, que es poder generar como un plan de acción, ¿no? Para poder identificar cuáles son las prioridades de recaudación de fondos que yo quiero integrar en mi plan de movilización de recursos. ¿Con qué estrategias claves voy a yo arrancar el 2023, ¿no? Y con donantes individuales, posiblemente, si yo nunca haya hecho una campaña de recaudación de fondos, pues vale la pena empezar a visualizar cómo puedo iniciar este proceso para educarme y conocer más cómo hacer una campaña de recaudación de fondos utilizando la metodología del marketing social, ¿no? Con el sector privado también sí vale la pena generar nuevas estrategias para acercarme con el sector privado. Por ejemplo, diseñar un portafolio de inversión social empresarial para mostrarle diferentes opciones de asocio al sector privado, ¿no? Esa puede ser una prioridad para el 2023. Con la cooperación internacional del gobierno, ¿qué prioridades voy yo a tomar en cuenta? Posiblemente una prioridad va a ser hacer un buen mapeo de donantes internacionales, tener un buen directorio de cooperantes y poder estar buscando convocatorias de manera continua en las diferentes bases de datos que les presenté. Y posiblemente para ser más innovadores, contar con un plan de negocio social, ¿no? Poder visualizar si puedo utilizar el modelo Canva social para empezar el diseño de un plan de negocio que en los futuros años se va a convertir en una unidad de negocio en la organización y va a generar recursos propios, ¿no? Digamos que vale la pena hacer este ejercicio para que ustedes puedan visualizar qué prioridades me puede generar un plan de movilización de recursos. También comentarles de que vamos a seguir con estos webinars de fortalecimiento institucional en alianza con FIPAN. El segundo webinar va a estar enfocado en estrategias claves para el diseño de campañas de captación de fondos con individuos. Este tema lo vamos a dar el día 28 de marzo a la misma hora, 9 de la mañana, hora de Venezuela. El webinar 3 va a ser sobre juntas directivas proactivas para la innovación social. Lo vamos a dar el 25 de abril, igual a las 9 de la mañana. Y el cuarto webinar va a estar enfocado en elementos claves para el diseño de planes estratégicos, el plan estratégico de la organización, el día 23 de mayo, igual a las 9 de la mañana, para que ustedes vayan anotando estas fechas. Obviamente lo vamos a publicar en las redes sociales para que ustedes accedan al link de inscripción, como hicieron con este webinar, ¿no? Para mayor información se pueden comunicar con María Eugenia, ¿no? A este correo electrónico que vemos aquí, porque ella va a estar compartiéndoles información más detallada de estos webinars. También informarles que vamos a hacer un taller más adelante que inicia el 1 de junio en diseño del plan de sostenibilidad. Este taller va a estar enfocado en ayudarles a ustedes a diseñar un plan de movilización de recursos y de comunicación, ¿no? Y también vamos a generar el plan de trabajo de la junta directiva. Va a tener 3 productos claves: movilización de recursos, comunicación y junta directiva. Este taller inicia el 1 de junio, va a durar 24 horas, van a hacer una sesión a la semana de 2 horas, ¿no? Aquí tenemos los horarios, va a ser de 9 a 11 de la mañana, hora de Venezuela, ¿no? Durante 12 semanas, ¿no? Para poder completar las 24 horas, obviamente modalidad virtual. Y más bien aquí, no sé si le doy la palabra a María Eugenia, si quiere compartir algún punto en específico, María Eugenia, sobre este taller.
Buenos días, excelente webinar, de verdad que muy agradecida, de una presentación exitosa y divina. Con respecto al taller, sí, en relación a los costos, las afiliadas se les da como un beneficio de contribución por ser asociadas a FIPAN de $150. Pero los $150, nuestras afiliadas de FIPAN tienen una opción de pagarlo de forma de pago único de $150 o de forma financiada en 3 cuotas de $50 por mes. Marzo, abril y mayo serían los meses por cuota, y así en el 1 de junio iniciar el aprovechamiento y el disfrute de este diseño de plan de sostenibilidad para la organización. De igual forma, las personas que no están afiliadas a FIPAN tienen este pago único de $190, pero igual pueden contar con este beneficio de un plan de financiamiento para pagarlo por cuotas durante los 3 meses. De igual forma, pueden enviar todas sus preguntas y dudas por este correo electrónico fipan.direccionejecutiva. Con gusto le damos respuestas a sus dudas y buscamos todas las formas viables para que puedan participar. Importante tener en cuenta que esto es un cupo limitado de máximo de 30 personas. Ese es el cupo máximo porque es una atención personalizada que nos brinda nuestro facilitador Alejandro y su equipo. Entonces son 30 personas las que serían como máximo para el aprovechamiento de este plan este taller del plan de sostenibilidad. Gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia, y gracias a las personas que nos han acompañado. Aquí estoy contestando en el chat algunas preguntas que ustedes tenían y voy a, si quieren abrir su micrófono, si hay algunas preguntas más, con gusto las vamos contestando. Aquí nos puso Gabriela de Sola, nos dice que cómo incluir a niños especiales en los lineamientos de los organismos internacionales, que parece que ese renglón no cabe o entra en estos lineamientos, ¿no? Creo que el tema de capacidades, personas con alguna discapacidad física o intelectual, ¿no? Entra dentro de, el eje transversal de derechos humanos, ¿no? Tú puedes justificar al momento de poder presentar una propuesta a un donante que todo el tema de proyectos o programas destinados al fortalecimiento de capacidades de personas con alguna discapacidad física o intelectual es un derecho humano universal, ¿no? Entra dentro de la sombrilla de derechos humanos y también se tiene que trabajar ese tema con enfoque de perspectiva de género, ¿no? Es decir, que sí se puede integrar dentro de los términos de referencia de algunas convocatorias. Posiblemente los términos de referencia no estipulan directamente que están apoyando a personas con discapacidad, pero sí lo mencionamos o lo justificamos dentro de la sombrilla de los derechos humanos, se justifica esta temática, ¿no? Y también vale la pena, Gabriela, acercarnos a los grandes cooperantes internacionales, generar citas para poder presentar notas conceptuales, ¿no? Una nota conceptual es un resumen ejecutivo de un proyecto, que en unas 5 páginas se resume el proyecto, en esa cita se presenta el proyecto, pues para poder empezar a generar cierta incidencia sobre esas temáticas con los cooperantes internacionales, ¿no? También vale la pena generar incidencia en eventos o mesas de trabajo, trabajar en red, en alianza con cooperantes internacionales para incidir que la temática de personas con discapacidad esté dentro de la agenda de la cooperación internacional, ¿no? No sé si esto de alguna manera aclara las dudas que tú tenías. Aquí nos pregunta Christopher, María Eugenia, ¿cómo se pueden afiliar a FIPAM? Bueno, por favor me envías tu solicitud por correo electrónico y con todo gusto te mando toda la información de los requisitos y los pasos para afiliarse a la organización, a la federación. Gracias. Excelente, muy bien. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Yo también les dejo aquí mi correo electrónico, por si quieren contactar conmigo, tener más información detallada sobre los temas que hemos visto. Agradezco mucho que nos hayan acompañado y bueno, esperamos tenerlos aquí en los próximos webinars. Estén revisando sus redes sociales para que se puedan inscribir y recuerden que este webinar se los vamos a compartir, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y gracias a FIPAM. Gracias, María Eugenia, por esta invitación. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta pronto.